Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel y este es un tercer video, una continuación de dos videos que hicimos antes con una gran persona, una guía de turismo que trabaja aquí en Jerusalén y en todo Israel, de habla española, también en hebreo. También en hebreo. Se llama Sari, supongo que ustedes ya la conocen, pero por si alguien no vio el primero o el segundo video y quiere empezar desde ahora, Sari, muchas gracias por este regalo que nos estás haciendo a toda la audiencia. Preséntate, cómo te llamas, qué haces, cómo sabes español y la gente que ya se enamoró o los que se van a enamorar de ti o que van a querer visitar Israel de acuerdo con tus ojos, quiero que los invites y que te presentes. Creo que es buena oportunidad también decir a ti otra vez muchas gracias por invitarme. Y sí, y me pueden encontrar en el Instagram. Escriben solamente Sari Taulian, me lo van a ver allá, y también hay el otro video que hicimos acá en los túneles del Muro de los Lamentos, pues me van a encontrar súper fácil, y de veras espero mucho que van a poder llegar acá y disfrutar la ciudad bonita de todo el mundo, el país bonito más en todo el mundo. De veras Israel no es obvio, y de veras solamente tienen que llegar, llamar, mandar un recado y ya tienen el perfecto tour en toda la vida. Y el español, bueno, el español, mi mamá mexicana, somos familia de México, y gracias por eso también yo sé el español, y me dio la oportunidad de ver a personas, conocer a gente interesante, y esto es un regalo que ustedes también reciben, conocer a Israel en su lenguaje, en español. Sari, tenemos un problema. El primer video fue todo un éxito. El segundo video, más éxito todavía. ¿Y ahora qué va a pasar? Wow, pues no se termina. O sea, si el primero fue wow y el segundo fue wow, el tercero va a ser el gran wow. O sea, increíble. O sea, les van a dejar sin palabras. Te tomo la palabra. Amigos, de todas maneras, desde ya les digo que si les gusta Sari cómo explica, si les gusta el material, vayan, pregunten, visiten, vean el material que ella crea en su Instagram, y cuando estén en Israel, contáctense con ella. Voy a poner tu correo electrónico, ¿sí? Sí. Y van a ganar y después me van a venir a decir las gracias. ¿Empezamos? Vamos. Dame el puño. Vamos. Sari, זה לא נראה כמו וול סטריט, זה נראה משהו הרבה יותר מרשים. Estoy hablando en hebreo. Mucho más lindo que Wall Street. Me siento un judío caminando en la época romana. Está todo conservado aquí. Sí, y de verdad llegamos a uno de los lugares más especiales que hay acá en Jerusalén, el Parque Davidson, que es un parque arqueológico muy grande que hay acá. Y nosotros estuvimos en el sur, o sea, abajo de la montaña, y ya fuimos un poquito, y aquí ya pueden ver cómo el Muro de los Lamentos empieza de este punto y va para allá hasta el final, 500 metros. ¿Cómo el Muro de los Lamentos? ¿Y la gente dónde está? La gente está atrás de la pared que ves ahí, porque tienen que entender que hace mucho tiempo, ven acá que empieza un arco, la tierra estuvo hasta arriba, o sea, la gente fue caminando aquí arriba, y después de la guerra de los 6 días, el Rosh Ha'ir, el intendente de Israel, que se llamaba Teddy Kollek, llegó acá. Él fue el primero y dijo, bueno, tenemos que excavar, encontrar la historia, y empezaron aquí y quitaron toda la arena, y llegamos a la época del el segundo templo. O sea, como dijimos, vamos a ver el Wall Street, y tienes que ver el piso que se va caminando, como dije, de la piscina de la Shiloh que está allá en la ciudad de David, y va todo hasta el final del Muro de los Lamentos. Y bueno, es un paseo muy grande. Imagínate que las personas tenían que subir con camellos y caballos. Cuando ves algo que no termina, ya, o sea, sí, dices, me voy. Pero no, para que la gente camina más, y como dicen, antes de comer ves con los ojos así. Y cuando la gente caminaba, ¿qué vieron aquí?
Tiendas, o sea, tienen que imaginar que aquí podían comprar la vaca para agarrarlo para sacrificios en el templo que estuvo aquí arriba. Puede ser que también tiendas de regalo como un Toys R Us, así bonito, perfumes, todo porque la gente tenía que hacer un poco de shopping, que es parte de una visita. Y aquí fue el Wall Street de hace 2000 años, como 2 Wall Street, si quieren, más de 500 metros de mercado. Y aquí también la cosa más bonita que la gente, cuando caminaba, podía decir, hola Sergio, hola Sara, hola a ti, hola Eduardo, Alejandro, ¿sí? La gente también hablaba acá y después podían subir al templo, pero tienen que poner su imaginación, que los dije que aquí había un arco, o sea, tenían que ver también un arco, pues por de ver. Encima nuestro. Sí, este es arco de Robinson. Y imagínense de veras que la gente vino solamente 3 veces al año en las fiestas, vinieron de lejos y cuando de veras ven todo esto, hasta los sabios, o sea, quien no vio el edificio de Rey Herodes, no vio el edificio más hermoso en toda su vida. Y estamos aquí donde pisó los antepasados, el mío y también de ustedes que estuvieron acá. Y como dijimos aquí, vamos a contar un poco de la época del segundo templo. Pues aquí vemos la belleza, la cosa más hermosa que hizo el Rey Herodes, pero miren que, como dije, cada piedra nos puede contar una historia, porque pueden ver acá muchas piedras que están rotas y no es por accidente. Cuando Tito va a venir acá, va a decir, ok, voy a hacer a la ciudad, no van a tener comida, ni tomar, ni nada, pero sí, pero más, ¿cómo rompo a la gente? ¿Cómo lo voy a hacer más doloroso? Y cuando Tito ve esto, que es el centro, o sea, el lugar, lo más significado para los judíos, dijo, tengo que romper eso. Y tienen que ver, la altura que ven acá del Muro de los Lamentos no es la altura original, había más piedras que hubo aquí arriba y Tito de arriba empujó las piedras y lo tiró aquí. Pues aquí podemos ver cómo poco a poco Tito va a destruir la ciudad de Jerusalén y va a quemar el segundo templo. Y en 7, en Elul, que es el mes judío, la ciudad alta de Jerusalén que está acá, donde está el embargo judío, fue la última que va a caer en la guerra. Y como les dije, abajo de la ciudad, el rey Herodes va a construir un canal grande en donde el agua de la ciudad va a ir para allá. Y saben, es el lugar más no tan agradable, o sea, así, pero la gente, la poca gente que vivió acá, donde sintió seguro, donde tenían la independencia de vivir, no hay aquí arriba, ni tampoco allá, debajo de la aquí tierra. Aquí abajo donde estamos pisando ahora. Y en realidad que Josephus Flavius escribió algo muy fuerte en su libro, que los quiero leer un poquito. Es increíble. ¿Cuántas veces he estado aquí parado, visitando este lugar, y uno no para de emocionarse? Como decía Sari, esto es la continuación de la parte famosa del muro occidental, del Muro de las Lamentaciones. Es exactamente el mismo muro que contenía la explanada del templo y el templo de Jerusalén, el templo santo que había reconstruido Herodes, que estaba ahí arriba. No hay ninguna duda, y estas son las evidencias de que una profecía de Jesús que había dicho que no quedará piedra sobre piedra, bueno, quedó piedra sobre piedra, pero destruida, como vemos aquí, como símbolo de que en esos tiempos se estaban haciendo mal las cosas, como decían los profetas, como dijo antes Sari, Jeremías, profetas que vinieron antes o que estuvieron después de él también. Esto es una continuación más o menos de lo que hablábamos la otra vez en el video del Apocalipsis, de la guerra del Gog en la tierra del Magog, la caída de Gog. Estaba llenando el espacio. Muy bien.
Josephus Flavius de veras escribe algo muy fuerte sobre la gente que estuvo aquí abajo. Como dije, cuando se va a abrir... Escondida en la cloaca. No la cloaca, donde sale el agua, ok. Y lo voy a leer en hebreo para que tenga más significado. Yo lo voy a traducir. Y escribió así: תקוותם לא הייתה אלא חלום. ואחרי אשר המיתו הרומאים חלק מהאנשים היוצאים אליהם ואת שארית לקחו בשבי, חקרו למצוא את המורדים המסתתרים במנהרות, o sea, en los túneles que están aquí abajo del piso que estamos pisando. ויקראו את שכבת האדמה אשר על גבם ואת כל הנופלים בידם הכו בחרב. בקעו את הקרקע, rompieron el piso והרגו את כל מי שנתקל בו. גם כאן נמצאו יותר מ2,000 איש מתים, מהם שהמיתו בידם במו ידיהם ובהם מתו בידי החברים שלהם. אך רובם גבו ברעב. O sea, también con el tiempo que estás aquí abajo, ya no tienes comida, ya no hay nada. Y bueno, excavaciones, estamos hablando mucho. Es el último lugar que una persona va a querer excavar, pero ahí encontraron cosas maravillosas que quedaron sin palabras. Ahí encontraron como ollas de cocina, encontraron hasta una espada de un soldado romano, pero la cosa más emocionante que encontraron ahí es como una campanita chiquita de oro, que la verdad intentaron de a ver si tiene un ruido y tiene. Sí, en un laboratorio científico descubrió que es un ruido. Sí, y la verdad que fue muy emocionante porque nosotros sabemos que había una persona que tenía tipo de esto y es el gran sacerdote, el Cohen Gadol. Y miren que en el último lugar, antes que todo Jerusalén se destruyó, puede ser y tal vez que ahí escondía el gran sacerdote, aquí abajo, antes que los romanos de veras lo van a matar. Pero ahí estuvieron y esto, miren que como leí un poco cómo los romanos vinieron y rompieron el piso para encontrar a la gente, que la poca independencia que tenían, estuvieron acá abajo. Y la campanita y todo, la verdad que aquí en el Kotel, en una de las piedras, está descrito Kadeshet Tifrachna. Lo podemos encontrar en la Biblia, porque de aquí Tito va a agarrar las pocas personas que estuvieron en vida y lo va a agarrar a Roma, a Italia. Y ahí en Roma, Italia, tenemos algo muy famoso, una entrada famosa del triunfo, del arco triunfo, del triunfo, que ahí puedes ver los judíos que se agarran la menorá allá. Y la verdad, miren qué bonito que, como dijimos, símbolos, cómo la historia empezó. O sea, miren qué bonito que el símbolo de la luz, que la gente, como dijimos, aquí sintió la independencia, donde podían estar libres. Hoy en día, de aquí, que los agarraron a Roma, con el símbolo de la menorá, del candelabro, donde ahí Tito dijo que esto ya no es una luz, ya no es nada. Jerusalén ya nada, o sea, de la historia judía. Hoy en día, cuando van a llegar a Israel, van a ver que el símbolo de Israel es la menorá, es el candelabro que muestra la luz, o sea, la esperanza. Y de veras, miren qué bonito que de toda la historia que contamos hoy, una cosa no podemos negar, porque de hace 3,000 años, 2,000 años, no importa dónde la gente estuvo en todo el mundo, siempre tenían la esperanza y la fe שבשנה הבאה אנחנו נגיע בירושלים, el próximo año en Jerusalén. Y miren qué bonito que estamos aquí en Jerusalén pisando en la historia de los antepasados, pero de la historia antigua, como empezamos nuestro día, floreció la ciudad bonita que tenemos hoy. Sari, me quedé sin palabras. Ven, quiero que caminemos un poquito aquí para terminar aquí el video. Te agradezco muchísimo la predisposición, el regalo que le has hecho
a miles de personas que van a poder deleitarse de este gran paseo. Salió un paseo largo, probablemente lo corte el video en varias partes para alargarlo un poquito, que la gente lo vaya disfrutando despacito. Lo que quiero hacer es hablar sobre esta piedra para terminar. Ujú. Y aquí vamos a terminar de una manera figurada. Antes de subirme a la misma, te voy a agradecer. Sí, ¿qué decías? Nada más para que ven, para que entiendan un poquito. El Así arco. vio el arco que vimos acá y el mercado pasó por aquí, pues pueden entender que fue algo muy bonito y grande. Pero algo muy interesante que la verdad encontraron en las excavaciones aquí es esta parte de una esquina. Y si acercamos más, aquí podemos ver que es una esquina muy bonita, decorada, o sea, suave, tenía algo así bonito. Y aquí podemos ver que fue parte de una esquina. Y de repente cuando empezaron a limpiar, encontraron aquí en hebreo, Lebet Hatkia, Leha. Se terminó Y la se- piedra. Sí. Y así es Jerusalén, o sea, siempre tiene algo misterioso, algo que falta, algo que así, y es bueno porque así podemos descubrir más y entender más. Y pensaron, ok, ¿qué puede ser? O sea, ¿qué tiene que continuar? Pues una de las opciones fue que tal vez estuvo descrito Lebet Hatkia, Lehavdil Ben Kodesh Bejol. Bejol. O sea, del día normal, del día santo. Y nosotros sabemos que tal vez aquí en la esquina del Monte Templo había un lugar para los sacerdotes o para los Levim avisar cuando entra Shabbat. Y hasta el día de hoy, cuando ustedes van a llegar a Jerusalén en viernes, van a ver que media hora, 20 minutos antes que empieza Shabbat, van a oír algo muy extraño, como un tipo de una sirena. No se asusten, sirena... Hice video hace ¿sí? 2 semanas justo, ¿Qué con otro dice? mexicano. Y la sirena esa avisa a la gente que ya muy pronto entra Shabbat, entra viernes y la gente ya tiene que irse al shul y ir a la casa. Y nosotros sabemos, como pueden ver acá muy bonito, que los sacerdotes o los Levim estuvieron parados aquí en la esquina y avisaron muy bonito a la gente que ya va a entrar Shabbat. Pues aquí no ven la original está en el Museo de Israel, pero sí pusieron algo. Pero otra vez, miren qué bonito que en un lugar tan chiquito hay mucha historia. Sari, muchas gracias, te doy un abrazo virtual y vamos a terminar el video. ¿Sabes cómo? Tú me vas a filmar a mí desde ahí tocando el shofar. Agarra esto así, de ahí. Yo voy a hacer como que pongo un sonido del shofar aquí. ¿Me ves? Ujú. Shalom amigos, si es que les gustó el material y el video, no se olviden de regalarle un me gusta, compartirlo, comentarlo y vayan a visitar a Sari tanto a Instagram y cuando estén aquí de paseo, cuando quieran la mejor guía de habla española que habla con el corazón y no con la boca, contáctense con ella, se lo merece. Shalom. Yofi.